Comienza el informativo. La violencia mancha la campaña presidencial en Brasil. Este jueves el candidato Jair Bolsonaro fue atacado durante un mitin en el estado de Minas Gerais, esto en el sureste del país. El político de 63 años, favorito en las encuestas, fue apuñalado por un hombre que fue capturado minutos después. Según el reporte médico y la información publicada por uno de sus hijos, Bolsonaro perdió mucha sangre y la lesión alcanzó el hígado, el pulmón y los intestinos. Recibió además transfusión de sangre y se encuentra estable. Juiz de Fora, Minas Gerais, sureste de Brasil. Este era un mitin político que adelantaba el candidato a la presidencia por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro. El ultraderechista, favorito en los sondeos para los comicios del 7 de octubre, vestía una camiseta amarilla y era llevado en brazos de sus seguidores por una céntrica calle de la segunda ciudad más importante del estado. De repente, fue atacado. Pocos segundos le bastaron a un hombre para ser blanco de la violencia del polémico candidato, quien tras el ataque hizo evidente su dolor y se lanzó a los brazos de sus seguidores. Algunos, sin entender lo que pasaba, caminaron con Bolsonaro en brazos. Cuando reaccionaron, se dieron cuenta de la magnitud de los hechos. Apurados, sacaron al candidato del lugar para que fuera trasladado al Hospital de la Misericordia. Jair Bolsonaro, hijo del político, se pronunció sobre su estado de salud. Jair Bolsonaro sufrió un atentado en Juiz de Fora, una herida con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios solo fue superficial y él está bien. Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros. El cuerpo médico que lo atendió afirmó que el hombre de 63 años padecía una lesión hepática y además sufrió un choque hipovolémico al perder mucha sangre. Los galenos le realizaron un ultrasonido y de inmediato fue ingresado a sala de cirugía. La lesión fue mucho más grave de lo que se pensó en principio. Desafortunadamente fue más grave de lo que esperábamos. La perforación alcanzó parte del hígado, del pulmón y del intestino. Perdió mucha sangre, llegó al hospital con presión de 10/3, casi muerto. Su estado ahora es estable. Oren, por favor. Mientras los médicos trabajaban en mantener estable al candidato, la policía militarizada de Minas Gerais informó que detuvo a un hombre identificado como Adelio Bispo de Oliveira, de 40 años, al que un grupo intentaba linchar tras acusarlo del ataque. Ya en la sede policial, el hombre afirmó ser el autor de los hechos. De Oliveira ha participado en múltiples manifestaciones contra el presidente Michel Temer y en sus redes sociales constantemente critica el papel de los políticos en el país. Bolsonaro, que también ha sido congresista, ha afirmado en sus discursos que la policía brasileña debe matar a presuntos narcotraficantes y otros delincuentes. Elogia abiertamente la dictadura militar de Brasil y en el pasado declaró que esta debería haber matado a más personas. Los otros candidatos a la presidencia repudiaron el ataque contra el derechista. Al unísono, pidieron que se investigue y dijeron que las disputas deben darse en el campo de las ideas y en las urnas y no en el de la violencia. Seguimos en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva está cada vez más lejos de la candidatura presidencial. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Celso de Mello, rechazó este jueves un pedido de los abogados del exmandatario para revertir la decisión del Tribunal Superior Electoral que impide que se presente a las elecciones presidenciales del mes de octubre. La solicitud era la carta principal de los defensores para mantener al líder del Partido de los Trabajadores en la carrera para regresar al Palacio de Planalto. Este es el segundo revés para Lula en el mismo día, pues en la madrugada el ministro Edson Fachin había rechazado otra petición similar de su defensa. Tras las decisiones y según revelaron fuentes cercanas al exmandatario, este estaría dispuesto a renunciar a su postulación. De ser así, Fernando Haddad, actual fórmula vicepresidencial, se convertiría en el candidato del partido para estos comicios. Según las mismas fuentes, se espera que Lula haga oficial su decisión este próximo lunes, tras una reunión que mantendrá con Haddad en la cárcel. Por equivocación, un médico en Bolivia le extirpó un riñón sano a un niño de 3 años. El menor padecía de cáncer en el riñón izquierdo y le extrajeron el derecho. Tras percatarse del error, el doctor tuvo que retirar el segundo órgano afectado por el tumor. Los padres del paciente y los directivos del hospital presentaron una denuncia contra el médico que realizó esta intervención. El Código Penal boliviano establece una pena de entre 2 a 8 años de prisión por lesiones causadas durante una mala praxis. Con tan solo 3 años de edad, Sebastián, niño boliviano, ya había pasado por 6 sesiones de quimioterapia durante 2 meses. Padece de cáncer en el riñón.
Con la esperanza de aliviar el dolor por el que atravesaba el menor, fue ingresado a cirugía. Al concluir la operación, la madre se disponía a realizar el pago con el informe médico correspondiente. Y grande fue la sorpresa al enterarse de lo ocurrido. Aquí el papel dice... Le sacaron el riñón derecho. ¿El examen es este? Este es el derecho. Que tenían que sacarle era el izquierdo. Le dije, mire, ¿el doctor qué ha hecho? Sacó el riñón bueno y dejó el malo. Y me dice, espere, viera a verificar. Entró adentro y me dice, he hecho una estupidez, me dice. El riñón equivocado, al creer que era el cancerígeno, fue formalizado para la realización de estudios. Por esta razón, ha perdido toda funcionalidad. El órgano dañado tenía que ser extirpado de todas maneras y el pequeño ingresó a una segunda operación. Primero nos sacaron uno y a la hora le sacaron el otro. O sea que está sin riñón. Sin riñón. Se instruyó una auditoría interna y externa en el hospital donde ocurrió el hecho. Comenzaron las inspecciones e investigaciones. Tiene que venir un resultado oficial de patología que nos diga las muestras que ustedes nos mandaron para analizar, una corresponde a esto y otra corresponde a esto. Autoridades judiciales podrían iniciar un proceso por el delito de lesiones gravísimas. El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, oriente del país, también advierte sanciones. Las sanciones van desde llamadas de atención, obviamente, y pasan también por hasta suspensiones de los funcionarios. Parlamentarios no se mantienen al margen. Por el contrario, se suman a las exigencias de investigaciones profundas y acciones desde el gobierno del presidente Evo Morales. Quieren apuntarlo como un error. No es un error, es un delito. En nuestra normativa penal es una negligencia médica y tiene que procesarse a los responsables de este hecho. La gente en el país hace colas desde las 2, 3 de la mañana y sin embargo tenemos un presidente del país que tiene una clínica privada acá en La Paz, que se atiende él de forma privada, viaja a Cuba. Se trata de una familia de escasos recursos económicos. La gobernación de Santa Cruz se comprometió a correr con todos los gastos médicos, incluso si surgiera la posibilidad de un tratamiento en el exterior. Sebastián, al quedarse sin riñones, está a la espera de un donante que le devuelva la esperanza de vida. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. Nuevo paro en Nicaragua en contra del gobierno de Daniel Ortega. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y otras organizaciones políticas y sociales convocaron a una huelga nacional para este viernes con una duración de 24 horas. Exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de la represión en el país. A través de este comunicado, la Alianza Cívica convocó a un paro nacional para este viernes y con duración de 24 horas. Convocamos a un paro nacional a partir de las 0 horas del día viernes 7 de septiembre hasta las 11:59 de la noche del mismo día. Un paro por la liberación de los presos políticos, entre ellos los miembros de nuestra alianza, Medardo Mairena, Edwin Carcache y Alejandro Centeno. Un paro por el diálogo nacional, un paro por la paz de Nicaragua. El objetivo es exigir a la administración de Ortega la liberación de todos los presos políticos. Nicaragua necesita una salida pacífica urgente a través del diálogo. Necesitamos vivir con seguridad, sin secuestros, sin presos políticos, sin persecución y sin estigmatización por pensar diferente y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno. Los organizadores del paro denuncian que el gobierno mantiene detenidas a personas que simplemente salieron a protestar en contra del gobierno. Sin embargo, son acusados de terrorismo y crimen organizado, entre otros delitos. La Alianza Cívica y la Coalición Universitaria informaron que preparan más protestas para los próximos días y que intensificarán sus denuncias ante la comunidad internacional en contra del mandatario y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por lo que califican de masacres. Nicaragua vive una profunda crisis desde el pasado 18 de abril, momento en el que comenzaron las masivas protestas para exigir la renuncia de Daniel Ortega, quien está en el poder desde 2007. Ortega es señalado como responsable de asesinatos y represión en contra de los manifestantes. El mandatario rechaza el adelanto de elecciones presidenciales, la principal solución que piden la sociedad civil y el arzobispado de Nicaragua para salir de la crisis. Y en entrevista con La Tarde de NTN 24, la exdiputada nicaragüense Edipcia Dubón instó a la comunidad internacional a tomar acción para ayudar a Nicaragua. Además, denunció torturas a los presos políticos en las cárceles del régimen de Daniel Ortega.
lo que quieren evitar al final siempre llega. Entonces es mejor pasar de la diplomacia preventiva a la acción preventiva. Y yo creo que este es el momento. Ayer que estaban en el Consejo de Seguridad, yo escuchaba diplomacia preventiva. ¿Qué diplomacia preventiva puede haber en un país donde hay 400 personas asesinadas, donde tenés todo este centenar de personas presas, sometidas a torturas, a todos estos vejámenes, con 2.000 personas heridas? ¿Qué diplomacia preventiva puede haber con estas madres nicaragüenses y las madres venezolanas que están unas en el SEBIN y las otras en el Chipote? ¿Cuál es la diplomacia preventiva? Lo que necesitamos son acciones, que tomen acciones y que se pongan a pensar si eso les gustaría que les pase a su pueblo. Desde que iniciaron las protestas contra Daniel Ortega el pasado 18 de abril, organizaciones civiles y de derechos humanos responsabilizan al gobierno de la represión y asesinatos contra los manifestantes. Revisamos las cifras. El número de personas muertas en este contexto es de 481 personas, según el último reporte de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, publicado el 4 de septiembre, recientemente, muy recientemente. 322 o 332 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, 1.338 personas fueron reportadas como secuestradas, de las cuales aún se desconoce el paradero de 1.215, según también la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Allí está el periodo de tiempo entre el 18 de abril y el 2 de septiembre del 2018. A otros temas, por segundo día consecutivo, pensionados venezolanos vuelven a las calles. Exigen al régimen de Nicolás Maduro el pago completo y en efectivo de su mensualidad. Insisten en que es su derecho cobrar a tiempo el dinero por el que tanto trabajaron. Hoy marcharon hasta la sede del Banco Central en la capital, en Caracas. La lucha de los pensionados venezolanos es en la calle. La mayoría supera los 65 años. Eso no representa un impedimento cuando de exigir sus derechos se trata. Piden la totalidad del pago para cubrir sus necesidades más básicas. No tiene los billetes del Fondo Monetario en la calle y por eso no nos quiere pagar. Nosotros vamos a ir a preguntarle al presidente del Banco Central si lo que yo estoy diciendo es mentira. Si él tiene los billetes, que mañana nos entregue los 450 bolívares. Es más, que me dé un billete de 500 y yo le devuelvo los únicos 50 que he podido sacar. María Acosta es jubilada. Nunca pensó que su vejez la encontraría en las calles tratando de hacer respetar sus derechos. Nosotros estamos pasando la última yo no pensé nunca que mi vejez iba a ser así. Jamás lo pensé. Nosotros nos quitaron la libertad de pasear, la libertad de divertirnos, de cuidar nuestros nietos, de comer. Nosotros comemos lenteja en la mañana, lenteja al mediodía y lenteja en la noche. La señora Acosta también mostró sus zapatos. Aseguró que con el dinero de la pensión es imposible comprarse otros. No podemos comprar un par de zapatos porque vale 140 millones. Yo no tengo 140. ¿Quiere que le muestre mis zapatos? Ay, dame acá. Así, mira, mi zapato. Este es mi zapato para caminar. Este es mi zapato. La mayoría de los pensionados han trabajado por más de 30 años al país. Hoy solo exigen respeto y una remuneración digna. Que al menos nos paguen los que nos establecieron el miserable sueldo que tenemos, que nos lo paguen en efectivo. Algunos pensionados señalan que el dinero de la pensión solo les alcanza para comprar las cajas CLAP. Aseguran que los alimentos no son los indicados para mantenerse sanos. Bueno, yo compro una caja de CLAP que me venden mira, pura harina, arroz y una pasta y un aceite. Ahí no meten una mantequilla, no meten una avena, no meten un alimento, una leche que no sirve. Para el próximo martes, los jubilados y pensionados caminarán varios kilómetros, desde la Plaza Parque Carabobo hasta la Defensoría del Pueblo, para exigir no solo una remuneración justa, sino también que el pago se haga en efectivo. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Segundo día de la edición número 15 de la Cumbre Latinoamericana que se desarrolla en la ciudad de Miami. Este jueves el debate se centró en la relación de los medios de comunicación social y los gobiernos de la región. Y Dania Chirinos, directora de contenidos de NTN 24, medio aliado de la cumbre, estuvo a cargo de la ponencia. Resaltó las dificultades y los retos de ejercer el periodismo en el contexto actual de la región. La relación medios-gobiernos implica una tensión permanente. Quizás es una deformación o quizás
en una deformación de la política, ni a los gobiernos, ni a quienes lo ejercen, le gusta que sus falencias puedan ser expuestas ante la opinión pública. Ahora, nada que hacer, forma parte del ejercicio diario de la prensa y de los medios de comunicación, de alguna manera, ser vigilantes del poder. El gobierno colombiano confirmó los nombres de los 9 exjefes de las FARC que devolvieron sus esquemas de seguridad al Estado y abandonaron además las zonas de ubicación. La dirigencia del partido político, creado tras la firma del acuerdo de paz, envió delegados a los espacios territoriales para buscar información sobre el paradero de los exlíderes guerrilleros. Informe de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Son 9 los exjefes de las FARC que en las últimas semanas dejaron sus esquemas de seguridad de la unidad de protección. En este grupo no solo se encuentran Iván Márquez, Hernán Velázquez el Paisa o Henry Castellanos alias Romaña. También se encuentran desaparecidos José Manuel Sierra Sabogal, conocido como el Salco Aldinever, ex jefe del Frente 53, que coordinaba la zona veredal de Mesetas en el Meta. José Benito Cabrera Cuevas, conocido con el alias de Fabián Ramírez, ex jefe del bloque sur de las FARC y persona que participó en la zona de distensión. Olivio Merchán Gómez, conocido como el Loco Iván, ex jefe del bloque oriental y persona muy cercana alias Romaña. Hablábamos hace unos minutos que usted participó en esas pescas milagrosas, en esos secuestros que se daban en las carreteras aledañas a la ciudad de Bogotá, específicamente en la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Usted le pediría perdón, por ejemplo, a alguna de esas familias que hoy sufre la pérdida de un ser querido, de un secuestro en esta región? Pues yo pienso que pedir perdón es como estar uno arrepentido. Yo no me arrepiento de lo que ha hecho en la guerrilla, del tiempo que llevo en la guerrilla, no me arrepiento. La semana pasada, Elmer Mata Caviedes, conocido como Albeiro Córdoba, salió de la zona del Charras, en Guaviare, junto a Nelson Enrique Díaz Osorio, conocido con el alias de Iván Ali. Por último está el nombre de Enrique Marulanda. Se presume que es uno de los hijos del fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Tormenta política en la Casa Blanca. La publicación de un artículo de opinión contra Donald Trump en el diario The New York Times ha generado tensión dentro de la administración del republicano. Un alto funcionario que permanece en el anonimato habría sido el autor del texto que revela que integrantes del gabinete contemplaron el uso de medidas constitucionales para destituir a Trump. El presidente exigió entregar de inmediato al autor del artículo, al que calificó de traidor. Este artículo anónimo publicado por el diario estadounidense The New York Times ha causado una tormenta en las últimas horas en la Casa Blanca. Según el periódico, un alto funcionario del gobierno, de quien no se conoce su identidad, publicó un texto bajo el título "Soy parte de la resistencia bajo la administración de Trump", en el que se cuestiona fuertemente al presidente. El dilema que no comprende del todo es que muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente desde dentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones. La raíz del problema es la amoralidad del presidente. Cualquiera que trabaje con él sabe que no está sujeto a ningún primer principio discernible que guíe su toma de decisiones. Incluso el autor mencionó que él y otros altos funcionarios habrían planteado la posibilidad de destituir al presidente. Sin embargo, aseguró que no quisieron causar una crisis constitucional. La inestabilidad que muchos presenciaron. Hubo susurros de dentro del gabinete sobre invocar la 25ª enmienda, que iniciaría un complejo proceso para destituir al presidente, pero nadie quiso precipitar una crisis constitucional. Tras la publicación, el republicano arremetió contra el periódico. Trump exigió revelar la identidad del presunto autor del artículo. Aseguró que se trata de un tema de seguridad nacional y calificó como traición las acusaciones en su contra. ¿Existe realmente el llamado alto funcionario de la administración o es solo el fracasado New York Times con otra fuente falsa? Si la persona anónima sin agallas existe, el Times debe, por razones de seguridad nacional, entregarla inmediatamente al gobierno. Traición. Inmediatamente altos funcionarios negaron ser los autores del artículo, entre ellos el secretario de Estado Mike Pompeo, quien se encuentra de visita oficial en la India. No debería sorprender a nadie que el New York Times, un periódico liberal que ha atacado a esta administración implacablemente, haya elegido imprimir tal artículo. Responderé a su otra pregunta directamente porque sé que alguien dirá que no contestó la pregunta. No es mío. El vicepresidente Mike Pence también se pronunció por medio de su director de comunicaciones, quien se refirió al caso en la red social Twitter.
El vicepresidente pone su nombre en sus artículos de opinión. El New York Times debería estar avergonzado y también debería estarlo la persona que escribió el artículo falso, absurdo y cobarde. Nuestra oficina está por encima de estos actos de novatos. La polémica se suma a las recientes controversias que han involucrado al magnate en las últimas semanas. Entre tanto, políticos y analistas debaten en las redes sociales sobre quién podría ser el funcionario involucrado. Emergencia en una obra en construcción en Ciudad de México. Un obrero murió y otro resultó lesionado tras el derrumbe de varios muros de concreto. Según los testigos, había varias personas trabajando cuando ocurrió la emergencia. Personal de Protección Civil revisó el área para verificar que no hubiera atrapados entre los escombros. La secretaria de Seguridad Pública se dirigió al lugar del incidente para iniciar una investigación de los hechos. En esta edificación que se viene abajo Fueron despedidos los 3 pilotos de Aeroméxico que piloteaban el avión accidentado el pasado 31 de julio en Durango. La decisión fue tomada luego de que el equipo de investigadores encontrara que los preparativos del despegue de la aeronave fueron realizados por un piloto en entrenamiento bajo supervisión del capitán. Una maniobra que no fue autorizada por las autoridades aeronáuticas. Sin embargo, las pesquisas indicaron que el accidente no fue producto de errores humanos. Adjudicaron el siniestro al mal clima. Y México rendirá homenaje a las víctimas del terremoto del 19 de septiembre del año 2017. A 13 días de cumplirse un año del sismo, las autoridades confirmaron que en la fecha habrá un minuto de silencio a la 1:14 de la tarde, hora en la que ocurrió el movimiento telúrico. Ese día también se adelantarán ceremonias conmemorativas en el Zócalo de Ciudad de México y otras ciudades afectadas. El simulacro programado para ese día dará inicio a la 1:16, modificado a petición de los damnificados. En el simulacro se prevé que participen 7,5 millones de mexicanos. En Argentina, movimientos sociales se tomaron las calles de Buenos Aires, la capital, para condenar el aumento en el precio del combustible, el gas y otros productos de primera necesidad. Rechazan las medidas económicas, además implementadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Cada vez se hace más difícil llenar la heladera para los asalariados que ven sus sueldos congelados tras paritarias que no condicen con los incrementos de los servicios ni la suba de los productos de la canasta básica. Y que venga más comida a los comedores, porque no podemos resistir más el hambre. Digo, para evitar los saqueos tiene que haber comida, muchachos. Nosotros no estamos instigando al saqueo para nada, para que quede claro. Por eso nos venimos a manifestar pacíficamente, pero sí con un reclamo muy firme. Que la deuda la tienen con nosotros, con el pueblo. Antes ya no se comía a la noche en las casas. Ahora no se come al mediodía y están viniendo masivamente a los comedores populares. Con cortes en las arterias principales de la ciudad, movimientos sociales protestaron contra las políticas de ajuste económico del gobierno y visibilizaron la situación de pobreza que atraviesan. Los está cerrando, está llevando al país a un callejón sin salida y por eso estamos haciendo un llamado al conjunto de los trabajadores, al conjunto de las organizaciones, para ir a un fuerte paro. Tiene que ser inmediatamente a un paro nacional de 36 horas con abandono de tareas para que finalmente se vaya Macri. Nosotros creemos que no hay ninguna condición para que este gobierno siga gobernando. O es el trabajador y sus necesidades, o son los pulpos y los exportadores que se la llevan en pala. Esa es la disyuntiva que está planteada en la Argentina y por lo tanto necesitamos que la clase obrera tome en sus manos estos reclamos y reorganice el país sobre nuevas bases. No va más esta política de Macri. Ante la crisis económica que atraviesa la Argentina, los distintos sectores sociales se están reuniendo con distintas agrupaciones de todo el país para convocar a una huelga nacional de 36 horas para dejar sus tareas de trabajo y de esta manera protestar contra la situación que están viviendo, sobre todo en la de no aumento de los salarios, que ha quedado por debajo de lo que va la inflación de la Argentina. Desde Buenos Aires, este es un informe de Federico Juanto para NTN 24.
Y el gobierno de Guatemala mantiene firme su posición de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En rueda de prensa, el presidente Jimmy Morales volvió a cargar contra Naciones Unidas, a la que acusó de no escuchar los reclamos de su administración en contra del jefe de la misión. El mandatario además respondió a las críticas, aseguró que con su decisión no pretende obstaculizar las investigaciones por corrupción que se adelantan en su país. Lamentamos públicamente la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado por ningún motivo afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Hago esta aclaración derivado de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada. Termina en Washington la 22ª conferencia CAF del Banco de Desarrollo de América Latina. Durante 2 días, más de 500 líderes se han reunido para dialogar sobre las nuevas perspectivas de la economía internacional y los retos que enfrentan las democracias liberales en el continente. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial a Washington, Andrea Bernard. Andrea, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Transmitimos desde la conferencia anual de CAF NTN 24 como medio aliado. Estamos en el News Museum, el Museo de las Noticias, un lugar realmente apasionante y alucinante para los periodistas de todo el mundo. Y este evento, como todos los años, ha congregado en la capital de los Estados Unidos, en Washington, a pensadores, a profesores, a abogados, periodistas sobre todo, para hablar del continente, para hablar de cómo está la situación de la región, la democracia en la región, la integración de la región. Y empezó el día de ayer con un panel muy interesante sobre los retos de la prensa libre en América Latina y finaliza hablando de elecciones en nuestro continente, las elecciones en Brasil que están por venir, las que pasaron en Colombia, las de México que también tuvieron como ganador a López Obrador. Es decir, se ha hablado de cómo se ve la región desde los Estados Unidos y qué le depara a los ciudadanos latinoamericanos. Muy temprano también Gustavo Alegret entrevistó a Michael Shifter, que es el presidente del Inter-American Dialogue, uno de los organizadores de este evento, para ponerle un ojo a la región y a este evento tan importante en Washington. Desafíos a la libertad de prensa, que por distintos motivos en varios países es un problema, es un gran reto que enfrenta. El tema de China, cómo vamos a la América Latina a tratar el tema de China, la falta de crecimiento adecuado. Está creciendo más de 1%, pero no suficiente para ser competitivo en esa economía global. Entonces, cómo aumentar el nivel de crecimiento, también bajar la pobreza y desigualdad, que es un tema, sigue siendo un tema muy fuerte. Tema innovación, que innovaciones se puede hacer en la región para aumentar productividad. Y obviamente el tema político, en que se enfrentan muchos países, el nivel de polarización, de descontento, indignación. Y también hablamos con el señor Luis Carranza, el presidente de CAF, quien lidera en este evento ya por 22 años que se hace aquí en Washington, y hablamos sobre los retos de integración de América Latina. ¿Por qué ha sido tan complejo para los países integrarse, ser uno solo? Porque hay crisis en UNASUR, en ALBA, en Mercosur, y esto nos dijo al respecto. La apuesta estratégica de CAF siempre ha estado asociada, de hecho nuestro mandato constitutivo es ese, a la integración. Y la manera como estamos abordando este problema es de una manera muy pragmática. Por ejemplo, en infraestructura nos queremos enfocar no solo en el cemento para las carreteras, sino en todo el corredor logístico. Queremos ver los temas de manera muy pragmática, ¿no? A veces hay que abordarlos de manera bilateral, como integración energética entre Chile o Argentina. A veces en la Alianza del Pacífico nos da oportunidades de trabajar con un grupo de países en temas de integración financiera, por ejemplo.
La democracia es un elemento esencial para el desarrollo de nuestros países, pero la democracia en sí misma no garantiza nada, ¿no? Nosotros necesitamos que nuestros gobiernos democráticos sean eficientes en proveer bienes y servicios de calidad a los ciudadanos. Y eso implica, evidentemente, no solo tener funcionarios capaces, buenos procesos, sino también transparencia en la gestión pública, para evitar casos de corrupción que hemos visto en la región. Bueno, y como todos los años salen conclusiones interesantes. Los retos de la prensa, sin duda alguna, la autocracia de algunos gobiernos, la violencia, el narcotráfico y las redes sociales. Los fake news sale como conclusión de estas mesas. El desarrollo sustentable, qué tan fácil o difícil es compaginarlo con las políticas de los gobiernos. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cómo se crean consensos? ¿Cómo se llama a la ciudadanía para que se interese por los temas políticos, por el desarrollo sustentable, pero pues por supuesto sin descuidar el medio ambiente, sin descuidar los temas para nuestras futuras generaciones? Otro evento que cierra CAF, el Inter-American Dialogue, y por supuesto NTN 24 como medio aliado. Por el momento me despido, nos vemos próximamente desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Estados Unidos fue escenario de un nuevo tiroteo. Esta vez el ataque armado se registró en la ciudad de Cincinnati, en Ohio. 13 personas murieron y al menos 5 resultaron heridas luego de que un hombre abriera fuego en una sede bancaria. El sospechoso fue abatido por las autoridades. Los tiroteos siguen cobrando vidas en la Unión Americana. Esta vez el escenario fue un banco en el 511 de la calle Walnut, en el centro de la ciudad de Cincinnati. Medios locales aseguran que un hombre intercambió disparos con un oficial en el lobby del Fifth Third Bank. Según testigos, se escucharon más de 8 disparos en la zona, dejando un saldo de 3 muertos y 5 heridos. El tirador fue abatido en la escena. En ese momento el atacante ha sido dado de baja. Nosotros también tenemos otras 5 víctimas, de las cuales tienen bastantes heridas considerables, pero 3 de ellos se encuentran de una forma mucho mejor. Es una situación bastante horrible. Medios locales aseguran que una de las víctimas mortales fue alcanzada por las balas cuando entró a una heladería ubicada al lado del banco, a pesar de que la policía y los transeúntes le alertaban de la situación. La persona traía audífonos y no pudo escuchar el llamado. Escuché cerca de 8 tiros. Luego estuve sobre mis rodillas y estuve sobre el piso. Sí, por supuesto, y estos tipos estaban ahí tirados en el piso detrás de las flores. Hasta el momento se desconocen los motivos del tiroteo. Aunque la emergencia está bajo control, el Departamento de Policía de Cincinnati pidió a los ciudadanos evitar la zona mientras avanzan las investigaciones. En California, un incendio forestal ha forzado el desalojo de decenas de hogares, así como el cierre de una vía interestatal. La conflagración inició en el Bosque Nacional Shasta Trinity, riberas del río Sacramento. El fuego es considerado como parte del llamado incendio del Delta, que ha hecho estragos en todo el estado. Durante la actual temporada cálida, las llamas han consumido más de 800 hectáreas, a pesar de los intentos de cientos de bomberos y cuerpos de rescate de limitar los daños. Londres y Moscú intercambiaron nuevas acusaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU por el denominado caso Skripal. Los británicos aseguran que no debe haber duda de que el Kremlin envenenó al exespía ruso Sergei Skripal y a su hija Yulia. La delegación rusa, por su parte, rechazó categóricamente los señalamientos y acusó al gobierno de Theresa May de provocar una histeria antirrusa. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York, en donde ha transcurrido esta sesión de emergencia del ente rector de la ONU, convocado por Londres con el objetivo de presentar nuevas denuncias en contra de Moscú, gobierno al que considera responsable por haber lanzado un ataque con armas químicas en su propio país. El cara a cara entre las dos potencias despegó con un enfático señalamiento de parte del Reino Unido.
Ante tal comportamiento, la comunidad internacional necesita seguir defendiendo las reglas, normas e instituciones que salvan a todos los ciudadanos de las armas químicas y que los salva en contra de las amenazas y la interferencia. La embajadora británica advirtió además que el Reino Unido recurrirá a todos los mecanismos posibles, incluyendo una circular roja de la Interpol, para llevar a la justicia a los dos sospechosos de cometer el ataque, identificados como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov. Trataron de matar a Skripal. Jugaron con las vidas de la gente en Salisbury. Están en un mundo donde las normas y las ofensas internacionales son invertidas. A su turno, la misión de Moscú ante el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó categóricamente los señalamientos en su contra y acusó a Londres de no apoyar sus investigaciones del caso Skripal. Varias delegaciones piden que Rusia coopere con el Reino Unido, pero creo que debe ser lo contrario. Hemos pedido a Londres que coopere y Londres se ha rehusado. Londres quiere vender esta historia como un objetivo, desatar una histeria antirrusa e involucrar a otros en esta historia. La presidencia del Consejo no dejó pasar desapercibida la polémica y tomó partido del lado del Reino Unido. En vez de aceptar responsabilidad por sus acciones, el gobierno ruso solo ha ofrecido denuncias y acusaciones. Nada. Y solo para distraer sobre su culpabilidad. El debate no ha conducido a acciones concretas por parte del Consejo de Seguridad y las posibilidades de que así sea son limitadas, dado que Rusia cuenta con poder de veto en este órgano. Esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU también ha sido una nueva plataforma a través de la cual la comunidad internacional ha dejado claro su rechazo al uso de armas químicas alrededor del planeta. Desde Naciones Unidas en Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. El sexo homosexual era castigado con cárcel en la India hasta hoy. Un fallo de la Corte Suprema desmontó la ley establecida durante el periodo colonial británico. Las calles se llenaron, por supuesto, de júbilo y color por la noticia, aunque los grupos conservadores que se oponen a esta medida aún pueden apelar el fallo ante la justicia. Las calles de varias ciudades de India se llenaron de color y ruido como resultado de un fallo unánime de la Corte Suprema que permitió la práctica de sexo homosexual en un país de más de 1.000 millones de personas. Esta marcha de la victoria es por el veredicto de la Corte Suprema. Estamos celebrando, no queremos molestar. Son derechos fundamentales bajo la Constitución que no teníamos ni nos habían querido dar. Estamos celebrando para mostrar lo felices que estamos. Los 5 jueces que integran la Alta Corte derogaron un veto impuesto durante la época colonial británica, conocido como Sección 377, que castigaba hasta con 10 años de cárcel a quienes fueran hallados o se les fuera confirmada la práctica de sexo homosexual. Varios miembros del Parlamento se pronunciaron a favor de la medida y de las libertades personales. Nosotros consideramos esto una falla genética, pero no queremos que se discrimine a nadie o que no se les considere como humanos. La Corte Suprema defendió la igualdad al trato de todos nuestros ciudadanos, ha defendido la dignidad de los individuos sin importar su preferencia personal y ha defendido el valor de la privacidad, que como tal es un derecho que la Corte Suprema sostuvo el año pasado. Esto es sobre la libertad de los indios en una democracia, no es sobre el sexo. Aunque los mismos activistas esperan que este fallo sirva para sostener el derecho a la igualdad entre ciudadanos, reconocieron que hay un fuerte tabú en esa región de Asia. India, Bangladesh, Sri Lanka y Pakistán son países conservadores y creen que la homosexualidad destruye los valores tradicionales. Desde la colonia solo se despenalizó el sexo homosexual entre 2009 y 2013, cuando volvió a considerarse una ofensa criminal. Se cree que varios grupos en contra de la medida estarían coordinando una acción legal para restablecer el veto. Con los deportes ponemos punto final a este informativo aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Quédense allí, ya llega el programa Zoom a la noticia. Además pueden seguir informados por Twitter, por supuesto en nuestra cuenta que es @NTN24. Y recuerde que puede consultar todas las noticias en nuestro sitio en internet. Allí lo van a ver en pantalla, es www.ntn24.com. Tengan todos una feliz noche.